Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hablar de un tema especial, de lo que venimos trabajando y venimos hablando, que tiene que ver con dos conceptos, digamos que es como la base de la fe. Y ahora que estoy trabajando en Piedecuesta, ¿qué es la fe? Y resulta que ahí en Hebreos 11 he encontrado 8 conceptos de lo que representa la fe. Y a veces nosotros, como solamente nos movemos a través de un concepto o de una palabra, pero solamente decimos el significado, pero no hacemos referencia o no ahondamos qué es lo que quiere decir ese concepto. O nos quedamos solamente con ese versículo cuando es interesante leer desde el principio hasta el fin del capítulo para uno poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y algo de lo que venía trabajando y venimos hablando acerca de lo que tiene que ver con los fariseos, tiene que ver con la levadura, que ya sabemos que es algo que contamina la harina, que contamina la masa en el plano físico, pero que también sabemos que existe levadura en nosotros cuando en el corazón todavía albergamos cosas que nos contaminan todo, como resentimientos, falta de perdón, amarguras, recuerdos viejos que todavía los traigo a memoria. Y seguramente una de esas situaciones pues son como los grandes muros o los obstáculos para que yo avance en el conocimiento del Señor. Y esta levadura o este estudio que venimos me ha llevado con el Señor a mirar estos son como 3 conceptos: la ley, la gracia y la fe, que es como el mover de Dios a través de todas las generaciones. Por eso hoy vamos a hablar, para poder entrar a mirar cómo se hace el cambio, o como dice el Señor, la palabra transformación. Esa palabra trans significa salir de un lugar y llegar a otro. Por eso el Señor, cuando estaba en el monte de la transfiguración, Él se mudó, o sea, ya entró ya más lo que es la transformación de su vestido y de su rostro. Porque cuando nosotros empezamos a permitirle al Señor que su palabra haga una obra en nosotros, los cambios se tienen que ver. Tienen que verse cambios en todos los sentidos. Tiene que verse cambios en mi forma de hablar, en mi manera de actuar, en la manera como yo enfrento cada situación que se viene. ¿Para qué? Para que pueda suceder algo
de la cual sin ese concepto o sin esa herramienta que Dios nos ha dado, no podemos agradarle a Dios, y es la fe. Y fíjese que me ponía a hablar porque Dios me dio un ejemplo muy bonito de cómo una persona que representa la ley, cómo llegó a hacerse a la gracia. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros hagamos esa transferencia, que nosotros hagamos esa transformación, que nosotros hagamos esa transfiguración, que hagamos ese cambio, que es lo que representa que es lo que significa la palabra trans. No solamente los conceptos que hay allá afuera, que son cambios de conducta, que a veces las personas luchan y batallan de pronto por ese concepto o por esa situación. Pero vamos a hablar de algo, y es cuando hablamos de ley, vamos a hablar de la ley en el significado del hebreo y lo que significa en griego. Y también vamos a analizar qué es la gracia, y tanto en el hebreo como en el griego, antes de Cristo y con Cristo, porque la gracia representa nuestra salvación. Por eso es importante conocer, y de pronto hemos hablado muchas veces, pero cada vez que Dios nos da la opción, que avanzamos en el conocimiento, que obtenemos ese crecimiento, pues Dios nos va dando un poquito más de claridad sobre estos conceptos. Fíjese que la palabra ley en el hebreo no existe como ley, sino la palabra correcta es instrucción. Eso es lo que hace referencia. Cuando hablamos de instrucción, estamos hablando de la Torá, o estamos hablando de los 5 primeros libros, o estamos hablando lo que se traduce o lo que se le ha dado el concepto de ley. Cuando hablamos de ley, no solamente estamos hablando de 10 mandamientos. Cuando la Biblia me habla de ley, tenemos que prestar atención si dentro de la ley es un conjunto de elementos que limitan y regulan el comportamiento, ya sea de una empresa o de nosotros como seres humanos, como seres que tenemos una relación con el Señor. La ley es un límite que Dios nos coloca para que nosotros no nos salgamos de que nos perdamos o nos vayamos más allá de lo que el Señor nos permite como personas dentro del camino del Señor. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor le dijo a Moisés que subiera él, Aarón y unos sacerdotes, pero a los sacerdotes le permitió un límite. Lleguen hasta este punto y de ahí se quedan ellos y usted continúe, luego se queda Aarón y se queda Josué, pero usted sube a la parte más alta, porque la relación o lo que Dios iba a entregarle a Moisés era la ley, era las normas, era los mandamientos que regulaban el comportamiento de los seres humanos. Por eso el Señor siempre nos coloca límites. Si nosotros mismos no le colocamos límites a las personas, no le colocamos límites a ciertas cosas en nosotros, vamos a terminar desbocados. Vamos a terminar que la situación, la persona nos gobierna, nos domina, y terminamos nosotros siendo títeres de esa persona y nos perdemos nosotros de nuestra propia identidad. Nos perdemos nosotros de quiénes realmente somos, sino que es lo que esa persona me quiere meter en la cabeza, y que yo termino creyendo lo que dice el mundo, más no lo que dice el Señor. Todos los días nosotros tenemos una batalla con nuestra mente. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere meter un montón de cosas. En la casa seguro también hay otro montón de situaciones, y hay una batalla entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Fíjense que cuando hablamos de ley, tenemos que hablar de algunos conceptos que son muy claros cuando el Señor lo habla. Una ley son los mandamientos.
Y nosotros hablamos de 10 mandamientos. Hablamos de unos mandamientos en donde los 3 primeros hacen referencia a mi relación con Dios. Los que siguen hacen una referencia con las demás personas y los últimos mandamientos es mi relación con Dios, basada en una ley. Por eso el Señor en el mandamiento 10 dice, no codiciar. ¿A quién le está diciendo? A mí. No codicie ni los bienes ajenos, ni la esposa, ni la sierva, ni el siervo, ni el esposo de quién, de los demás. Pero fíjese que en esta madrugada, cuando estaba despierta y me puse a pensar, se me vino a la mente la palabra mandamiento. Pero se me vino específicamente un mandamiento que dice no matar. Y yo empecé a pensar y a hablar con el Señor con respecto a ese mandamiento que es no matar. Y yo le decía al Señor, pero yo no entiendo. Usted dice no matar, pero usted exige animales muertos. Usted exige animales muertos, entonces, ¿cuál es el verdadero significado? Si usted está diciendo que cuando el hombre peca, cuando nosotros cometemos una falta, cuando nosotros cometemos un error, para poder estar en paz con usted, usted pide un sacrificio de un animal muerto. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, Señor? No lo entiendo. No entiendo esa situación. Entonces el Señor me dice, no, es que no es no matar. El mandamiento y la traducción es no asesinarás. Matar son los animales que tienen que dar la vida. Mientras que venía Jesús, el Señor exigía la muerte de eso. Pero lo que el Señor no nos permite a nosotros es no asesinar, no quitarle la vida a un ser humano, porque el mismo Señor dice en su palabra que el único que nos puede quitar la vida es el Señor, porque de Él es la vida. Él es el que la da y Él es el que la quita, dice el Señor. Por eso la traducción correcta es no asesinar. Y fíjense que cuando uno mira esto, y si usted va, otro concepto del que el Señor me hacía referencia es, yo le decía, pero en la Biblia no se encuentra el suicidio en el Antiguo Testamento. Pero si usted va al Nuevo Testamento, usted encuentra la palabra suicidio. Pero cuando uno va al original, no encontramos la palabra suicidio, sino es no agredirse a sí mismo, no matarse a sí mismo, no suicidarse a sí mismo, no atentar contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo estoy atentando contra mi vida y a mí el Señor me prohíbe el suicidio o que yo mate a otra persona. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día? La gente se manda a que póngame la inyección y yo me muero y con esto, y eso es asesinar. Y ese es el problema, o sea, se ha perdido tanto la ética, se ha perdido tanto el valor de la vida humana, que el mismo hombre ha tomado esta condición de asesinar a una persona. Y entonces, por eso yo le decía, ahora sí entiendo, no es no matarás, porque cuando uno empieza a analizar las cosas, uno dice, bueno, pero entonces aquí ¿cómo es esto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ya? Por eso el Señor habla de que nosotros no podemos asesinar, porque el que asesina, dice el Señor, también morirás asesinado. Si nosotros matamos o asesinamos a otro, la Biblia dice, usted morirá en la misma condición en la que usted atentó contra esa vida. Por eso el Señor dice, usted sembró eso es lo que nosotros vamos a recibir. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y conocer el verdadero significado de la palabra de Dios, para no entrar uno como en esa dicotomía, para no entrar uno en eso, pero ¿cómo, Señor? Si usted dice esto, pero aquí me está diciendo esto. Por eso es importante pensar y analizar cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, para que de pronto no estemos cometiendo un error. Fíjense que la ley está formada por diferentes herramientas. La primera son los 10 mandamientos,
¿cierto? La segunda son decretos. Los decretos los dicta una autoridad superior. Nosotros, los cristianos, no podemos decir yo decreto, porque usted estaría ocupando el lugar de Dios. Y los decretos fueron dados ya por el Señor. Los decretos para la tierra los envía o los establece el presidente, el alcalde o el gobernador o una persona que está en una posición alta, de muy estima. Por eso es importante que nosotros conozcamos, y a veces las personas en el afán de querer congraciarse con el pueblo, para que el pueblo no se vaya, para que el pueblo de pronto cumpla con lo que el pastor está buscando, por los compromisos financieros que se ha hecho, entonces lleva al pueblo a hacer una serie de cosas que no están escritas en la Biblia, pero que como el pastor está endeudado o que la persona está viviendo una situación, pues inventa cualquier actividad, se pone a vender mute en la iglesia o se pone a vender un montón de cosas y cambiamos la dirección de lo que verdaderamente el Señor nos puso a nosotros, y es predicar la palabra de Dios. Fíjese, Señor, la misión, se cambia la misión. Ahora, un decreto dice que los decretos en la antigüedad, si eran de Media o Persia, no se podían derogar. Los decretos no se pueden derogar, tiene que ponerse otro decreto que vaya en contra de ese mismo para darle el soporte. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Esther? Cuando este personaje le dijo al rey, ¿de qué le sirve al rey tener un pueblo que tiene sus propias costumbres, que tiene sus propias leyes, que tiene sus propios dioses? ¿De qué le sirve a usted, rey, si no lo están reconociendo a usted como Dios, como rey, y que tampoco adoran a sus dioses? De nada le sirve. Hace un decreto medo-persa, aquellos que no se pueden derogar. ¿Para qué? Para que usted me dé a mí autoridad de matar a todos los judíos. Y por cada judío que yo mate, yo le voy a dar a usted una plata. Y él dijo, guárdase usted su plata y venga, le firmo el decreto para ir en contra del pueblo del Señor. Esa es la tarea del adversario. Siempre vamos a tener alguien que le está diciendo a otras personas que atenten contra nuestra fe, que atenten contra nuestro Dios, que atenten contra nuestra creencia, porque estamos confiando en el Dios Altísimo, en el Dios soberano. Y el enemigo lo que quiere es que nosotros dejemos de confiar en Dios, dejemos de buscar ese Dios que es único y es soberano. Porque el enemigo ya desde el principio sabe que él ya todo lo tiene perdido, pero sin embargo él sigue haciendo su obra. Sin embargo, él sigue haciendo su tarea. Y aquel que se deje usar por el enemigo será una herramienta del adversario para venir en contra de aquel justo, de aquel que guarda la palabra, de aquel que viene caminando con el Señor. Le va a salir porque el enemigo no quiere que nosotros seamos su pueblo. Así como aquel personaje le dijo al rey, ¿de qué le sirve? ¿Cuántas veces nosotros, alguien ha dicho, ¿de qué le sirve seguir al Señor? Y mire usted cómo está. Mejor le va que no esté con Él. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros no le hemos entendido el plan que Dios tiene con su pueblo. Y el plan, el propósito, el objetivo que tiene el Señor es limpiarnos, santificarnos, purificarnos, para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo nos santifica? ¿Cómo nos purifica? ¿Cómo cumple su propósito? Si no es a través de aflicciones. Es a través de situaciones duras y difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Para desarrollar en nosotros un solo elemento, que es el factor de mi salvación, la fe. La fe, cuando uno empieza a analizar, y en Piedecuesta que yo empecé a hablar el sábado pasado de la fe, cómo se mueve, cómo se manifiesta, cómo Dios lo hace, uno empieza a darse cuenta
que la fe no es solamente tener un concepto en su cabeza, sino es algo mucho más profundo y es algo mucho más, digamos, desafiante en nuestro caminar con el Señor. Deuteronomio 4:1. Vamos a buscar y a leer qué es lo que me está diciendo Deuteronomio 4:1. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que hoy que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios le ha dado a sus antepasados. ¿Cuál era ese decreto? ¿Cuál era la ordenanza que el Señor le estaba entregando al pueblo de Israel? ¿Cuál es esa instrucción? Esa ordenanza, ese decreto, lo dice el versículo 2. Dice, no agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Fíjese que es un decreto, es una orden de parte de Dios. ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? No le puedo añadir ni le puedo quitar. Yo no puedo decir y cambiarle un versículo, una palabra al versículo, porque yo estoy blasfemando contra el Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Su palabra. Cuando yo le quito, cuando yo le pongo, o eso que hablan, venga, le voy a parafrasear, eso no existe en la Biblia, porque usted está dando su opinión. Nosotros estamos diciendo lo que a mí me parece, y aquí no es ni lo que a usted le parece, ni lo que a mí me parece, sino lo que está escrito. Por eso es importante, vuelvo y le repito, que debemos aprendernos los versículos conforme está en la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando usted lo dice o lo repite conforme está la palabra, usted no está violando ese decreto. Usted y yo no estamos violando una orden del Señor. Estamos cumpliendo. ¿Y qué dice el Señor? Entonces yo puedo entrar. Entonces yo puedo poseer la tierra que el Señor nos dio. Por eso es importante, hermano. Es importante que nosotros, así sea la traducción que usted maneje, apréndase, porque al final el contenido es el mismo. El contenido es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, no agregues ni quites nada a estos mandatos. ¿Qué dice el Señor? Simplemente obedézcalos. Nosotros no estamos llamados a decir, Señor, es que a mí me parece, pues a usted, pero ¿cómo el Señor venció a Satanás? ¿Cómo venció en el desierto a Satanás? Con el escrito está. Él no dijo, venga, le parafraseo la Biblia, venga, le digo como que a mí me parece que esto dice. No, el Señor dice esto, porque fíjese que el diablo cuando le dijo al Señor que se tirara, dijo, tírese, no es que los ángeles, y se saltó una parte de la Biblia. Y por eso el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos algo muy importante. Algo que me enseñaba el Señor y que si me alcanza el tiempo lo hacemos. ¿Y qué es? Repita la palabra de Dios. Para que usted se aprenda un versículo, usted tiene que repetirlo. ¿Cuántas veces? Hasta cuando usted se lo aprenda. Una vez, 2 veces, 3 veces en el día, 4 días, 5 días, 7 días. ¿Para qué? Para que el cerebro capte lo que usted le está diciendo. Y cuando usted tenga la necesidad de hablarlo, entonces usted saque la palabra conforme está escrito. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos entendido algo muy importante que dice la Escritura. El Señor le dijo a su pueblo,
repita las palabras a tus hijos. Repítala cuando estás en casa, repítala cuando estás afuera, repítala cuando estás laborando, repítala cuando estás estudiando. Repita mi palabra. Pero no escoger como nosotros en algún tiempo de pronto hacíamos el Padre Nuestro, porque el Señor también dice, no quiero vanas repeticiones. Por eso es arma de doble filo cuando nosotros vamos a hacer las cosas para Dios. El Señor dice, repítalas para que usted se la aprenda, para que usted se aprenda lo que está escrito. Y cuando usted le vaya a hablar a alguien, usted ya conoce la Escritura. Por si en ese momento no tenemos la Biblia, usted le puede decir, esto dice la Escritura, esto dice la palabra de Dios, y usted lo pueda enseñar. Y nosotros antes de dormir podamos decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Su palabra dice esto. La Escritura dice, y usted dice que tengo que repetir a mis hijos, a mis padres, en mi trabajo, donde quiera que estoy, tengo que estar repitiendo la palabra de Dios. Entonces fíjese que es importante, ¿cierto? Es importante repetir, es importante que usted se lo aprenda. Vuelvo y le digo, como Chío, se está aprendiendo un versículo semanal y ella dice, yo lo repito, y hasta traía la hojita con el versículo y ella decía, me estoy aprendiendo un versículo, porque esa es la espada, esa es la forma como me voy a defender del adversario. Esa es la forma como yo le voy a decir al Señor, necesito que usted me responda, necesito que usted me oiga. Porque fíjese que aquí el Señor le está diciendo a Moisés, dígale a Israel que escuche con atención. Y yo le decía ahorita ahí al Señor en mi oración. Yo le decía, usted al profeta Oseas, usted le dijo, dile al rey que me oiga, dile a Israel que me escuche, y dile a Judá que me preste atención. Pues yo también se lo vengo a decir, Señor, óigame, escúcheme y présteme atención en lo que yo le estoy pidiendo. Si usted nos demanda, pues entonces yo también le quiero decir, escúcheme, óigame, présteme atención en lo que yo le estoy pidiendo, en lo que yo le estoy insistiendo. Ayúdenos, Señor, porque si no, entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Cómo lo fortalecemos, Señor? Si nosotros clamamos, si nosotros solicitamos, si nosotros pedimos, pero nosotros creemos que usted no nos está escuchando. Así como usted le manda con el profeta para que el rey, Israel y Judá tengan una actitud con respecto a usted, yo también le digo, Señor, por favor, présteme atención. Por favor, óigame. Por favor, escúcheme. ¿Sí me hago entender? Para eso es la Escritura. Cuando usted la lea y el Señor le diga, dígale, Señor, entonces enséñeme a oír, enséñeme a prestarle atención, enséñeme a escuchar su palabra. Y el Señor dice, escuche, preste atención a los decretos. Y el primero, o este decreto que el Señor está diciendo, no me le añada a lo que yo ya le dije, no me le quite a lo que yo establecí. Porque vuelvo y le digo, si yo le quito a un versículo, si yo le cambio una palabra a un versículo, yo estoy blasfemando contra el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es Espíritu. Porque la palabra es Espíritu y el Espíritu es Dios. Y el Espíritu es el Espíritu del Señor. Y yo no le puedo cambiar la sintonía, el contenido, la palabra que salió de la boca de Dios. Yo no se la puedo cambiar, porque esa palabra pierde fuerza. Esa palabra pierde poder. No salió de la boca de Dios, salió de la boca de la persona y salió blasfemada, salió leudada, salió cambiada. Y no es la dirección ni tampoco el contenido que salió de la boca del Señor. Por eso es importante, hermano, repetir, repita, dice el Señor. Y eso era lo que me enseñaba a mí. Yo dije, bueno, Señor, entonces aquí ya va otra cosa que nos toca, hay que repetir, pero conforme está escrito, hermano, conforme está escrita la palabra.
no le cambie, no le quite, porque estaríamos violando el mensaje del Señor. Ahora, también el Señor dice que la ley también está formada por una ordenanza. Fíjese que una ordenanza, las ordenanzas, según lo que me enseña el Señor, es las fiestas del Señor. Esas es las ordenanzas, dice, ningún extraño. Está hablando de qué? Que un extraño es aquel que no pertenece al pueblo del Señor y que viene a participar de la Pascua. Yo no puedo darle, el Señor dice, ningún extraño puede comer de la Pascua. Es decir, si no pertenece a mi pueblo, y en esa época es, si no está circuncidado, si no pertenece a mi pueblo, no puede comer. Y si él quiere comer de la Pascua, vaya circuncídese. Porque era la norma. Era la instrucción que el Señor le había dado a ¿quién? A Abraham. Porque esa era la señal de que era pueblo del Señor, de que pertenecía al Señor. Por eso el Señor aquí en Levítico, vámonos a Levítico 18, 4. Levítico 18, 4. 18, 4. Levítico 18, 4 dice: ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Fíjese, hermano. Fíjese que algunas personas dicen, porque así está la traducción en la Reina Valera, que la ley mata. Pero aquí, ¿qué me está diciendo el Señor? Que si yo cumplo la ley, ¿qué voy a tener? Vida eterna. Entonces, ¿por qué nosotros escuchamos que la ley condena y mata? Si aquí el Señor me está diciendo que si yo cumplo con sus reglas, que si yo cumplo con sus mandatos, yo no voy a morir, porque la ley me está limitando de que yo me vaya más allá y que el salirme de los límites del Señor sí me puede esperar una reprimenda de parte de Dios. Pero es que no toda la ley de Dios, toda me mataba. Habían unas reglas, y una de ellas que podía la gente morir era cuando adulteraban. Cuando la pareja o cuando una persona, una mujer o un varón estaban en adulterio o estaban fornicando, había una ley que decía que tenían que morir a piedra los dos. Por eso cuando vinieron a Jesús y le trajeron la mujer, ¿por qué no le trajeron al varón? Le trajeron a la mujer y ¿qué le dijeron? Mire, la encontramos en el acto mismo del adulterio. ¿Qué manda a decir la ley de Moisés? Que debe morir a piedra, y cada uno traía una piedra en la mano. ¿Para qué? Para matar la piedra, si el Señor decía, cumplan la ley de Moisés. Fíjese que ahí estaban ¿quién? Estaban ellos, con una ley que decía que si cometía ese pecado, la mujer y el varón, los dos tenían que morir. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que le tire la piedra a ella. Tírele la piedra a ella, el que no haya cometido un pecado. Y dice la Escritura que los más viejos fueron los que primero en salir y quedaron los jóvenes. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que buscaban tu muerte porque has cometido una falla? ¿Dónde están? ¿Alguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Fíjense que aquí el Señor, ¿de qué nos está diciendo? Nos está librando de la muerte, porque no todas las cosas de la ley eran muerte, sino habían algunos pecados que eran de muerte. Y entre eso era la idolatría, la hechicería, el encantamiento, todo eso eran pecados de muerte.
El adulterio, la fornicación eran pecados de muerte. Y a uno más tenían los hechiceros y las brujas y todo eso. ¿Qué dice la ley? Dice, deben morir quemadas. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. El Señor está diciendo, deben obedecer y asegurarse de que todos ustedes lo cumplan. Porque cuando hay obediencia al mandato, al decreto, a la norma, al precepto, a la regla, al decreto, hay vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos está limitando que no nos pasemos más allá. Porque seguramente nos va a pasar lo que le pasó a Eva y a Adán. El Señor se fue y ellos quedaron apartados y separados del Señor. Cuando yo como creyente, como seguidor de Cristo, como seguidor del Señor, cometo una falla y vuelvo y la cometo y vuelvo y la cometo, dice el Señor que ese pecado la mantiene a usted lejos del Señor. O sea, ya no hay temor, esa persona no tiene temor de la palabra, porque sigue practicando la misma situación. Ya perdió el temor de que pueda venir algo contra mí. Y entonces, al perder el temor, ¿qué quiere decir? Que yo estoy lejos del Señor. Que ya no tengo esa cubierta, ya no tengo cercanía con el Señor. ¿Por qué? Porque estoy practicando algo que la Biblia me dice que no lo debo hacer, porque yo me estaría saliendo de la protección, del cuidado y de la vida que el Señor me quiere dar. Y ahí sí se me convierte ¿en qué? En una muerte espiritual, una separación entre cada uno de nosotros y el dador de la vida. Por eso es importante, hermanos, conocer qué es lo que me está diciendo el Señor, hasta dónde el Señor nos permite llegar. Hasta dónde el Señor nos permite hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el más allá, el ir más allá, no nos espera nada bueno. Así como el Señor dice en Eclesiastés, yo he colocado límites al mar y el mar no se sale, solo cuando vienen las problemáticas. Vienen los cambios de clima, la luna baja, el agua sube y se desborda todo. Pero eso era para qué. En Israel o en Egipto era para inundar toda la tierra y la gente pudiera sembrar y obtener un producto, una comida. Por eso era que adoraban al río Nilo. ¿Por qué? Porque cuando se desbordaba, ellos sembraban y daban la comida, daban el producto y él decía, ese es nuestro Dios que nos da de comer. Pero no sabían, como dice el Señor, no se dieron cuenta que era yo quien hacía eso, porque el objetivo de Dios no es matarnos de hambre, el objetivo de Dios es que reconozcamos que de Él proviene todo. Y dice el Señor que también hay un mandato, y cuando el Señor da un mandato, Él dice, esto es lo que debes hacer. Por eso cuando el Señor manda a hacer algo, nosotros tenemos que obedecer. Y un mandato es una orden. Esto es lo que harás. Vámonos a mirar lo que dice Números 9:18. Números 9:18. Dice así: de esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Fíjese que cuando el Señor se quedaba quieto, todo el pueblo debía de quedarse quieto. Y ahí en ese sitio donde la nube había estancado, donde la nube había parado, el pueblo sabía que ahí podía levantar sus carpas, que ahí podía levantar el tabernáculo. ¿Para qué? Para sentir la presencia de Dios, para que cada uno del pueblo del Señor pudiera mantenerse y llegaran los descansos que el Señor quería. Por eso hablar de un mandato es lo que la Escritura dice, esto es lo que harás. Fíjese que viene ahorita a mi mente
cuando uno de los profetas, Elías, el Señor dijo, te voy a mandar a una ciudad y allí vas a encontrar a una mujer viuda y ella te sustentará. Y cuando ella llegó a Sarepta, cuando él llegó a Sarepta, ¿él qué encontró? La viuda que estaba a la orilla, a la entrada del pueblo. Y él le pidió de comer y ella dijo, vive Jehová que en cuya presencia estoy, pero que no tengo sino este poco de harina. Y voy a recoger unos leñitos, voy a hacer la tortica para mi hijo y para mí, y yo nos dejaremos morir. Fíjese, hermano, en situaciones duras, en situaciones complicadas, donde nosotros seguramente creemos que no tenemos solución, que no tenemos una circunstancia, ¿qué dice el Señor? Siempre va a enviar a un profeta, siempre va a enviar a alguien que nos va a dar como la salida, como un hacer, porque en medio de nuestra situación, en medio de la angustia, nosotros no vemos, ni oímos, ni entendemos. ¿O no nos ha pasado así? No sabemos, pero siempre Dios mandará a alguien como para que nos ayude un poquito en ese momento duro y difícil que estamos viviendo. ¿Y qué le dijo? No, deme a mí, pero vaya haga lo que usted tiene pensado, porque Dios respeta las decisiones de nosotros, como nos enseñaba Manolito. Pero si Él ve que la decisión que yo voy a tomar me va a llevar, pues Él va a buscar a alguien para decir, hey, no lo haga, porque esto es lo que va a acontecer. Pero la decisión es de nosotros, la decisión es mía. Si yo quiero seguirlo haciendo, bueno, entonces aténgase a la consecuencia. Pero Dios respeta lo que usted va a hacer. Aunque no esté de acuerdo, Él dice, bueno, eso sí, si se quiere estrellar, desnarizar, si quiere, es su problema. Después no venga llorando, como le decimos a los niños, ¿cierto? Vea, usted tenga cuidado que si se cae, después no llore porque encima le caigo y le doy. Así nosotros le decíamos a los pelados. Y se caía, no se lo dije, entonces más encima le daba a uno, para que aprendiera, ¿cierto? Y entonces aquí lo que el Señor le dijo, no, mire, vaya, haga eso, pero primero deme a mí. Deme a mí y su harina no va a escasear. Porque a veces, mire, yo he entendido en estos tiempos donde he leído, he estudiado, de todo con esta situación que estamos viviendo, he leído mucho, he escuchado cosas y yo decía, esto se acerca a lo que dice la Biblia, esto no me sirve, esto sí. Y fíjense que a veces nosotros nos perdemos dentro de las cosas que el Señor nos ha mandado. Bien, hablemos de la norma mientras que me acuerdo. Una norma, ¿qué es una norma? En las empresas hay reglas, ¿cierto? En las empresas hay normas. Es que una norma es algo que regula. Las normas regulan, las normas son regulaciones que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo estoy buscando con usted. Esto es lo que tiene que hacer. Como en el estatuto tiene normas, ¿cierto? Nosotros tenemos acá unas reglas, unas normas. Y es que en el estatuto de la iglesia dice que hay unas reuniones precisas, que son los martes, los jueves, los domingos, los festivos como ayuno y las vigilias. Eso es lo que en el Ministerio del Interior están informados, que esos son los movimientos que nosotros hacemos. Y eso es lo que tenemos que cumplir. Esas son las normas. ¿Es para qué? Para que esto funcione o para la reunión de nosotros como pueblo de Dios. Y hay unas reglas, hay unas normas. También hay una regla que cuando un líder tiene mal comportamiento, hay unas cosas que se tienen que hacer porque el líder ha tenido un mal comportamiento. Y allá en el Ministerio del Interior conocen cuál es el estatuto de la iglesia y cuál es
el reglamento interno de acá. Cómo se manejan las cosas, que somos bibliocéntricos, que nosotros el único libro que manejamos aquí en la iglesia es la Biblia. Yo no traigo libros de ninguno, porque nos convertiríamos en una secta. Porque una iglesia cuando maneja sus propios libros son sectas. En eso es que podemos identificarlas, porque ya no se manejan lo que es la Biblia, sino es lo que dice fulanito, es lo que dice menganito. No, no es lo que dice, es lo que está escrito en la palabra de Dios. No son los mensajes que hay instituciones muy grandes donde la que creó puso sus normas y sus cosas. Hay instituciones o hay denominaciones muy grandes donde dice que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo, pero eso no dice la Escritura, pero es la regla de ellos, es la norma de ellos. Y la Biblia no dice nada de eso. ¿Ya? Entonces hay que analizar y hay que mirar qué es lo que realmente nos lleva a nosotros a manejarnos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero nosotros, el único libro que el Estado sabe que nosotros manejamos es la Biblia. No hay más, porque nosotros no tenemos nada de esas cosas. Bueno, los manuales que yo hago, pero todo es de la Biblia. Cosas muy estudiadas y muy estrictas. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que debemos de conocer. Ahora, también fíjese que hay algo que el Señor define en la palabra, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a que seamos puros y a que estemos más delante de Dios. Busquemos el Salmo 19, versículo 8. Dice así, mire tan bonito lo que nos habla ahí este Salmo 19 en el versículo 8. Entonces, le invito para que en la casa usted lo lea. Dice, los mandamientos del Señor son rectos. O sea, si yo cumplo los mandamientos, ¿qué estoy teniendo? Rectitud. Dice, traen alegría al corazón. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Dios está mandando. Luego no habrá nada que me acuse delante de Dios. Dice, los mandamientos del Señor son claros. ¿No son claros? Claro que sí. Dice, dan buena percepción para vivir. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor, que la ley expresada en mandamientos, en ordenanzas, en preceptos, en reglas, en normas, en decretos, ¿qué nos van a ayudar? A vivir, a tener la gracia del Señor. Dice, nos traen alegría, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. En el versículo 11, mire para qué nos sirven los mandatos del Señor o para qué nos sirven los preceptos. Dice, sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Entonces fíjese lo que nos está diciendo el Señor. ¿Es malo obedecerle al Señor en lo que Él ha descrito? No, porque si usted va a las bienaventuranzas, ahí nosotros encontramos los mandamientos del Señor. El único que nosotros no encontramos ahí es el día de reposo. Eso es lo único que nosotros no encontramos, porque el reposo para nosotros es Cristo. Para nosotros el día de reposo es el Señor. Por eso Jesús no hace referencia a esa parte del primer versículo de Levítico 20, donde habla de amar a Dios, amar al prójimo, amarme a mí, guardar las fiestas, bueno, todo lo que nos enseña la Escritura. Pero ahí en la bienaventuranza nosotros no encontramos que el Señor dice que debemos de guardar el sábado o de guardar el día de reposo, porque ya sabemos que nuestro reposo es el Señor. Dice, ¿nos sirve para qué? De advertencia, para que mis hechos, mis acciones y en mi estar delante del Señor no sean desagradables para Dios, sino que me sirvan a mí de un corazón contento y de hallar delante de Dios la gracia. Porque una cosa es la gracia y otra muy distinta, las gracias. Son dos conceptos muy diferentes y que delante de Dios tienen algo distinto a lo que de pronto nosotros tenemos establecido.
Ahora, la ley para los griegos, la ley en el Nuevo Testamento, fíjense que dice que son regulaciones. Figurativamente, para los griegos o en el Nuevo Testamento, una ley es un principio, una ley es un pleito, porque cuando hay una situación entre personas, entre instituciones, entre países, ¿qué hay? Unas regulaciones, unas normas que se tienen que cumplir. ¿Para qué? Para que las personas sepamos llevarnos, porque desafortunadamente nosotros no sabemos llevarnos entre nosotros. La ira, el enojo, la avaricia, la codicia nos puede llevar a ¿qué? A tener malos tratos o malos comportamientos hacia los demás. Por eso el Señor dejó establecidas las normas, las reglas, el decreto, la bienaventuranza, que es el mismo mandamiento pero reforzado. Porque el Señor dice, no adulterarás. ¿Y qué dice el Señor? Es el hecho. Dios está hablando del hecho. O sea que si yo hoy me acuesto con una persona, yo estoy fornicando porque yo soy soltera. Entonces, lo que el Señor me está diciendo es que yo no puedo acostarme con algo porque estoy adulterando, estoy violando la palabra de Dios. Pero Jesús, ¿qué dice? Si tan solo miras a ese varón o esa mujer y en tu corazón piensas alto, ya hiciste la relación sexual con ella. Así de grave y así de estricto es el Señor. Ya fornicaste en tu corazón con el solo mirar. Mirar con deseo, mirar con lujuria, mirar con todo ese montón de cosas que hay en el corazón, y que los ojos son la luz para todo mi cuerpo, como dice el Señor. Por eso cuando uno hace la comparación entre los mandamientos y la bienaventuranza, usted va a encontrar que las bienaventuranzas son los mandamientos pero reforzados. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia. Y por eso es importante, hermano, que tengamos en cuenta. Ahora, la ley también representa el Evangelio. Uno nos mandó el Señor a compartir. Es una ley, es una norma, es un requisito que nos ha mandado el Señor. Y si nosotros vamos y compartimos la palabra, si nosotros vamos y llevamos el mensaje del Señor, ¿sabe qué dice el Señor? Hay una corona para aquellos que van a rescatar almas del Seol o del mundo o donde se encuentren. Hay una corona, hermano. Y nosotros no hemos entendido. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene enredados en nuestras casas y nos tiene enredados entre todo ese montón de cosas para que usted no salga a llevar el Evangelio. Porque muchas de nosotros somos Marta, estamos más preocupados por las cosas de poner todo en la misma posición y manejarnos, y no estamos cumpliendo lo que realmente me lleva a mí a vivir, a tener alegría de corazón, y es compartir de la palabra. Usted puede organizar su casa, puede poner todo bonito, y viene una persona, viene el perro, viene el gato, o viene cualquier cosa, y se terminó todo, y usted que se espeluca, empieza a pelear, porque entraron con los pies sucios, y usted otra vez con el trapero, bueno, como lo que sea. ¿Por qué nos amargamos por eso? ¿De qué le sirve, hermano? Usted se puede morir y la persona sigue viviendo en el chiquero. ¿De qué le sirvió a usted morirse por algo que no tiene razón de ser? Y si nos salimos ¿a qué? A cumplir lo que me da vida, lo que me da gozo, lo que me ayuda a tener una bonita relación con Dios, y es llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios. Ahora hablemos de la gracia. Eso en cuanto a la ley. Mantenga eso en su corazón para que cuando entremos al ejemplo podamos entender. La gracia, dice, la gracia es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Es lo que nosotros recibimos de Dios, expresado en las respuestas que Dios me da, producto de mi caminar en santidad. Esa es la gracia. Lo que Dios me da a mí, a través de las acciones de Dios. ¿Qué me da? Un favor. ¿Qué me da? Su bondad. ¿Qué me da? Compasión.
¿Qué me da? Misericordia. ¿Qué me da la gracia? Verdad. ¿Qué me da la gracia? Fe, salvación, amor y fidelidad. La gracia es lo que Dios me da a mí. Son las acciones de Dios cuando yo tengo y cumplo su ley, su decreto, su mandamiento, su ordenanza y me limito a lo que dice la Escritura. Eso es la gracia. La gracia es eso, hermano. Lo que Dios me da a mí, ¿producto de qué? De mi caminar en el Señor, de mi obediencia al decreto. ¿Y Dios cómo me lo da? Siendo fiel. Dios cómo me da? Siendo bondadoso, teniendo compasión, me da verdad, fe, salvación, porque yo estoy cumpliendo su palabra. Esto representa la gracia. Las gracias con ese, es lo dice, me decía el Señor, la palabra gracias significa alabar. Fíjense que es distinto, ¿cierto? La palabra gracias significa alabar. Y es lo que nosotros expresamos a Dios cuando nosotros recibimos de su gracia. ¿Sí me hago entender? La gracia es lo que Dios me da a mí cuando yo camino de acuerdo a su precepto. Las gracias es la alabanza que yo le doy al Señor, producto de su gracia, de su favor, de la respuesta, de mi caminar en el Señor. Por eso la palabra gracia significa alabar, es lo que nosotros expresamos. La gracia es una influencia divina en mi corazón. Cuando yo tengo un corazón agradecido hacia Dios, entonces esa gratitud Dios va a hacer que tenga una influencia en mi corazón. Yo voy a recibir de parte de Dios ese don, yo voy a recibir de parte de Dios ese favor, yo voy a recibir la verdad, yo voy a recibir de parte de Dios porque tengo un corazón que alaba al Señor, que reconocemos y que somos agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos ha dado. Esas son las gracias. Y dice la palabra que también la gracia se refleja en mi vida. ¿Cómo se refleja la gracia? En gratitud, un donativo, aprobar, gozo, favor, mérito. Y algo muy bonito que encontré en la Biblia dice, quita su ira de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco su palabra, cuando yo he violado su mandato, cuando yo he pasado por encima un decreto de Dios y lo he pisoteado, he sido un transgresor de la ley, entonces la ira de Dios viene. ¿Por qué? Porque estoy violando su palabra. Pero cuando yo voy al Señor y yo le pido al Señor y yo le pido perdón y me aparto y le digo, Señor, gracias porque te alabo porque usted me perdonó, porque yo voy a hacer la tarea, voy a buscar la forma y la manera, cómo mejoro mi relación con usted. Entonces esa ira que dice el Señor que vendrá producto de mi mal caminar, dice, la quita, porque yo estoy empezando a poner mi vida en una dirección diferente al pecado, a la transgresión de la norma y la ley. Bien, ya me acordé. Mire, y esto me lo enseñó el Señor hace unos días. Antes de que venga la herida, antes de que venga el trato, antes de que venga el juicio de Dios sobre nosotros, lo primero que Él manda es el remedio, Él manda la respuesta para ese proceso que vamos a entrar, con anterioridad. Por eso el Señor lo de Jonás, ¿qué le mandó a decir? Viene un juicio, pero si ustedes se arrepienten, yo no voy a actuar, porque el Señor dice, va a venir esto, va a pasar por esto, pero yo le doy la sanidad, le doy la palabra, le doy lo que usted necesita, porque usted va a entrar en un proceso.
Pero antes de la herida, antes del problema, antes ya Dios le ha dado a usted a conocer con anterioridad la situación. ¿De qué manera nos va a sacar? Que nosotros no nos demos cuenta de que ya, uy, sí, a mí el Señor me había hablado, ay, a mí el Señor me ha dado la palabra, ahora la entendí, porque Dios no hará nada sin que primero no se lo revele a usted, hermano. Dios no lo hará. Y Dios, antes de que venga la caída, Dios le dice cómo la va a levantar. Antes de que venga la enfermedad, Dios le va a decir cómo la voy a sanar. Porque eso lo dice la Escritura. Y nosotros a veces, como pasamos por encima, porque estamos más inquietos y más preocupados por las cosas terrenales, entonces estamos perdiendo, porque no estamos ubicados dentro de los parámetros del Señor. No crea, hermano, con la situación que está viviendo el mundo, nos estamos preparando para la mayor crisis mundial que va a vivir el hombre sobre la tierra. Esos apagones es un ensayo que están haciendo porque va a venir un apagón mundial. Y ese apagón va a venir a traer un sinnúmero de problemas a nivel mundial. Y no sabemos, fíjense que todavía en España, en Portugal, pero ya en América del Sur, lo que fue Perú, lo que fue Chile, y no sé si fue Ecuador, el otro país, que vivió la situación del apagón. No sabemos cuándo nos toca a nosotros, que vamos a vivir esa situación, porque ellos van a tocar a todo el mundo, preparándonos ¿para qué? Para la entrada del falso Mesías, para la entrada del falso profeta, para la entrada del falso líder mundial. Y él ya habló en las Naciones Unidas, porque de las Naciones Unidas es que de allí saldrá el personaje que viene a traer sanidad, a traer liberación, a traer un montón de bendiciones, como nos prometieron. Como el presidente de acá prometió que les iba a dar a todo el mundo casa Carribeca, y cuando se vio allá ya se le olvidó todo. Así nos van a engañar. Así el enemigo nos va a engañar. ¿Por qué? Porque hay necesidad, hay hambre, hay peste, hay situaciones, y ahí es donde nosotros vamos a definir: ¿estoy con el Señor o vendo mi fe y acepto un falso Mesías? Aquel que viene, porque el mismo Jesús lo dice en Mateo 24, y hará milagros, y hará señales, y dará esto, y dará lo otro, pero ese no soy yo. Por eso nosotros debemos estar muy, digamos, sintonizados con el Señor, para que nosotros podamos discernir que ese es un falso, que ese no es el Mesías, porque la Biblia dice que no vendrá sin que no suceda todo ese montón de cosas. Pero si no estamos fundamentados, no estamos cimentados en la palabra, Él mismo dice que nosotros vamos a ser engañados. Por eso es importante, hermano, leer la Escritura, es importante aprendernos la palabra, porque la Biblia, el versículo, es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Porque la fe tiene algo bonito que dice, la fe se demuestra. ¿Cómo demuestra que usted tiene fe en el Señor? ¿Cómo demuestra que usted tiene fe? La fe son acciones. Usted puede decir, yo creo en el Señor. ¿Dónde está su fe? Los resultados. Por eso en Hebreos 11 Pablo enseña cosas muy extraordinarias con respecto a la fe. Y la fe no es solamente un concepto que lo decimos nosotros, la fe, la certeza, la seguridad. Eso tiene otro contexto, o sea, él tiene algo más profundo. No solamente quedarnos ahí con el concepto, sino hay que entrar a mirar qué quiere decir, para poder entender qué es lo que me está hablando el Señor con respecto a esa herramienta
que por la fe somos salvos y la salvación es la gracia que el Señor nos da. Por eso es importante, hermano. Y les recuerdo, la gracia son lo que Dios me da a mí. Por eso vemos que desde el principio está la gracia. Y Dios dio con gracia ¿a quién? A Noé, a Abraham. ¿Por qué? Porque sus obras, sus hechos eran agradables delante de Dios. Y por eso hay que tener cuidado y empezarnos a mirar cómo están mis acciones. El mismo Señor lo dice, Pablo se lo dice a los hebreos en Hebreos 6:1. Dice que debemos de arrepentirnos de las obras malas y tener fe en Dios. Y cuando uno entienda todo eso, comprendemos la Escritura. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos en claro estos dos conceptos para poder mirar cómo hacemos esa transferencia, cómo hacemos esa transfiguración o cómo vamos a hacer esa transformación. Vamos a cambiar la forma, salir de un lugar para meternos a otro. Levantémonos y vamos a orarle al Señor, por favor. Amado Señor, en este momento venimos a pedir que seas tú direccionando nuestra vida, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que nos enseñes cómo cumplir cada una de las partes que forma la ley. El mandato, el decreto, la ordenanza, la regla, el mandato, todas aquellas cosas que tienen diferentes formas como se manejan en nosotros. Ayúdenos, Señor. Tú dejaste las ordenanzas y las ordenanzas son la celebración de las fiestas, Señor. Tú dejaste, Señor, mandatos. Tú mandaste a Adán y Eva que no comieran de un fruto y ellos desobedecieron. Por eso vino la muerte, la separación del alma, del hombre con el Espíritu de Dios. Por eso ayúdanos, Señor, a entender, a comprender que estamos en los tiempos peligrosos, que estamos entrando y que hemos entrado, Señor, al tiempo del fin, en donde hay muchas cosas que se están moviendo, Señor, en las constelaciones. Cosas, Señor, los ríos desbordados, Señor, los terremotos y toda la tierra que ha sido removida, Señor, la tierra que está siendo zarandeada, Señor, producto del pecado del hombre, Señor. Por eso nosotros, Señor, que buscamos caminar contigo, ayúdanos a sostenernos en estos momentos duros y difíciles, Señor. Que mantengamos nuestra fe como la sostuvo Daniel, como la sostuvo sus amigos, Señor. Aún el mismo Pablo, Señor, que prefirió la cárcel, que muchas veces fue golpeado, Señor, pero se sostuvo en esa fe, Señor. Por eso ayúdanos, bendito Señor, a que nosotros también tengamos esa entereza, esa firmeza, esa permanencia en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, no nos abandones. Y si por alguna razón o algún motivo, Señor, todavía estamos siendo reiterativos en algún pecado, ayúdanos, Señor, a salir de él. Ayúdanos a poner en orden nuestra vida, Señor. Tal vez hemos perdido ese temor porque ya forma parte de nuestra vida, esa transfiguración, esa transferencia, ese salir de la gracia para entrar en la ley, Señor, en el pecado. Y seguro pecado de muerte, Señor, como dice la Escritura. Ayúdanos, Señor amado. Padre bendito, oramos por Elina, por su esposo. Oramos por Amado, el hijo de Miriam, y Amado, Señor. Oramos por Julia Cristina, Señor, para que seas tú guardando y cuidando, Señor, debido a la situación de orden, debido a la inseguridad que se mueve en nuestro país, Señor.
Guarda su entrada, guarda su salida, cuida de la vida de ellos, porque tus ojos están sobre todo, Señor, la tierra. Nosotros lo único que haremos es orar y esperar en ti, confiar en ti. Oramos también por Yané, Señor. Oramos por Neila, oramos por Rosita, por Marta, por Rubiela, Señor. Para que seas tú, Señor, manteniendo su gloria, su majestad y su grandeza en la vida de ellas, Señor. Tú conoces las necesidades, resuélvelas, Señor. Extiende su mano y derrama sobre ellos lo que cada una de ellas pide, Señor. Oramos por Piedecuesta, Señor, para que tú también, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de ellos, Señor. Para que tú, Señor, encamines a su pueblo, Señor. Las familias, Dios, gracias por esa bendición que está dando allí a la familia de Astrid, Señor. A la familia también de Ruth, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Divino Salvador. Oramos por los hermanos que están aquí, Señor, en la iglesia. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, cuáles son sus dificultades. Y seas tú, Señor, trayendo bendición hasta que sobreabunde. Trae lo que cada corazón pide en los secretos, Señor. Recompénsala en público, Señor. Igualmente oramos por las personas que están en la red, Señor. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces, Señor, sus apremios. Tú conoces, Señor, sus dificultades, sus enfermedades, Señor. Tú me enseñabas, Señor, algo muy maravilloso, Señor. Y hoy quiero decirte, Señor, abres tu mano y bendiga a su pueblo, Señor. Abre su mano, Señor, porque la fe tiene que ver con el hablar, tiene que ver con el pie, con el andar. Por eso, Señor, permítanos que nuestra fe tenga boca y tenga pies, tenga manos, Señor, para poder alcanzar lo que le estamos pidiendo, para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor amado. Sane, Señor, al que está enfermo. Sánelo, Señor. Tú eres, bendito Dios, el sanador. Tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Tú conoces lo que estás obrando en medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a todos aquellos que tienen una necesidad de salud, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte social, en la espiritual y también en la física, Señor. Tú sabes, Señor, de qué forma su gracia va a ser dada para cada uno de nosotros y las gracias que nosotros te daremos alabando y bendiciendo tu nombre y dándolo a conocer a todo aquel que busca y necesita de ti, Señor. Gracias, Divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.